Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en el cual me ha hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado, me da vida. Y me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos y me consolé. Ese es el poder, es un salmo muy maravilloso, que es el Salmo 119, que habla de todo lo que es la palabra de Dios. Y en esa confianza que la palabra de Dios, la que nos alienta, nos vivifica, ¿cierto? Nos alimenta, nos nutre, nos fortalece, vamos a dar inicio y le voy a pedir a mi hermano Benedicto si puede levantar una oración. En este momento tenemos en nuestra iglesia, se están viviendo distintas situaciones que son muy dolorosas para muchas familias. Tenemos el caso de la familia de nuestro hermano Hernán con su hija, que se encuentra hospitalizada. Un hijo que está con un tratamiento por un problema de una patología en su intestino. Tenemos a nuestro pastor y nuestra familia pastoral que ha perdido a su hermano. Y también tenemos a la familia de nuestra hermana Magali Guajardo, que también ellos han perdido a un tío. Entonces son distintas situaciones. Hace muy poco la familia de Ángel, ¿verdad?, perdió a nuestra querida hermana Nina, que partió a la presencia también del Señor. Así es que vamos a orar pidiendo que el Señor, justamente por medio de su palabra, nos vivifique, que todos aquellos que a lo mejor hoy día no están, pero que sin embargo ellos van a escuchar esto a través de los videos que nosotros les estamos mandando al chat o por vía YouTube, ellos van a poder también nutrirse, alimentarse. La palabra del Señor dice, nunca vuelve vacía. Y es aquella palabra que siempre nos va a estar alentando, nos va a dar nuevas fuerzas. Y en esa confianza vamos a orar. Mi hermano Benedicto, por favor, si usted nos lleva en oración. Amén. Oremos entonces al Señor. Amén. Señor, gracias en primer lugar por este privilegio que nos das de poder acudir a ti en nuestros momentos de alegría, pero también de necesidad y de enfermedad y de dolor y angustia. Señor, queremos, Señor, interceder por aquellos que han sido nombrados. Queremos interceder por esta joven hermana Anaís. Queremos pedir por el hijo del hermano Hernán. Queremos pedir por la familia pastoral que está recuperándose de una situación muy delicada y muy angustiosa. Queremos pedir por la familia de Magali, que la hermana Loyola ha perdido a su hermano. Queremos pedir por Ángel también, que él pueda experimentar tu consuelo, Señor, del reciente fallecimiento de su abuela. Querido Señor, tú que conoces los corazones de cada uno de nosotros, tú que conoces el dolor que cada uno experimenta, la angustia que cada uno experimenta, venimos a ti en nombre de todos aquellos que han sido nombrados para llevarlos al trono de la gracia, Señor, sabiendo que por tu palabra tenemos un Dios grande, un Dios que responde, un Dios que tiene misericordia, un Dios que está lleno de bondad, que se compadece de sus hijos. Queremos pedir, Señor, que ellos a través del Espíritu Santo experimenten, Señor, esta realidad que Jesús dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Señor, tú eres el único que puede llegar hasta lo más íntimo de cada corazón, de cada vida. A través de tu Espíritu puedes impresionar sus corazones y sus mentes y darles seguridad, darles esperanza, darles, Señor, la promesa de que tú un día cambiarás su lamento en baile, Señor. Y por eso te damos gracias, porque podemos esperar de ti, esperar de nuestro Padre Celestial y esperar de la acción del Espíritu Santo en cada una de estas vidas que han sido nombradas. Pero también acuérdate de cada uno de los que estamos aquí presentes en este momento y en este encuentro, para que tú, Señor, puedas guiarnos a toda verdad,
puedas hablar a nuestras vidas a través de tu palabra, pueda decirnos aquellas cosas que estamos esperando que tú nos digas, que tú nos hables, que tú nos respondas. Tú tienes poder para hacerlo, Señor. Y te damos gracias porque podemos dejar todas estas cosas en tus manos, esperando, Señor, que tú en tu perfecta voluntad hagas las cosas como tú las sabes hacer, Señor. Te damos gracias por lo que has hecho, por lo que haces y por lo que harás, Señor. En ti ponemos toda nuestra esperanza y nuestra confianza en este momento. En ti podemos descansar, en ti podemos dejar las cosas en tus manos de amor. Y te damos gracias por ello, porque es una tremenda bendición poder, Señor, experimentar que tú escuchas, que tú atiendes, que tú obras en el silencio, que tú obras inmediatamente, Señor. Y te damos gracias por ello, Señor. Y ahora, Señor, en esa confianza y en esa seguridad, proclamamos tu grandeza y decimos que todas estas cosas las dejamos en tus manos, nos apoyamos en ti, esperamos en ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Amén. Gracias, mi hermano Benedicto. Me recordaba también que nuestra hermana Mónica va a ingresar un poquito más tarde porque anda con su hermana en médico. Y me recordaba de tantas situaciones que en este tiempo se están viviendo y que han sido tan difíciles y duras para tantas familias, ¿verdad? Y nosotros, gracias al Señor, lo tenemos a Él. Él es nuestra esperanza, Él es nuestro refugio y su Santo Espíritu está en medio nuestro. Doy la bienvenida también a mi querido hermano Edgardo, que también lo tenemos en oración y que hoy día nos acompaña, lo veo conectado ahí. Doy gracias al Señor por la vida de mi hermano Edgardo, que el Señor lo bendiga grandemente y no me cabe la menor duda que mi Dios obrará maravillosamente en su vida, porque Dios es fiel y es bueno con sus hijos. Y su voluntad siempre es buena, agradable y perfecta para todos sus hijos. Así es que en esa confianza y con esa alegría en nuestro corazón, sabiendo quién es nuestro Padre, hoy día vamos a dar inicio a este estudio, en donde el Señor también muchas veces, ¿cierto?, a través de estudiar su palabra, nosotros podemos ir sintiéndonos conectados con esta palabra. En este tiempo, siglo XXI, ¿cierto?, que parece extraño que ha pasado tantos siglos y esta palabra es viva y eficaz y que hoy en día sigue hablando a nuestras vidas. Así es que voy a compartir pantalla para poder iniciar nuestra clase. ¿Se ve bien ahí? Bien. Hoy vamos a estudiar el libro según San Mateo, capítulo 16, del versículo 1 al 12. Y hablábamos que para podernos ubicar bien en el texto, me gustaría si mi hermana Magali lo puede leer, capítulo 16, del 1 al 12. Amén. Amén. La demanda de una señal. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que le mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, ¿qué sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis? La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás, y dejándolos se fue. La levadura de los fariseos. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan,
Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5.000 hombres y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4.000 y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardéis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Amén. Amén. Amén, querida hermana Magali. Muchísimas gracias. Bueno, acá nosotros vamos a dar inicio, ¿verdad? Sigue mencionando los temas de la alimentación de los 5.000 y de los 4.000. Acá vamos a dar inicio, y este inicio que se da es nuevamente una confrontación. Es una confrontación hacia Jesús entre los fariseos y los saduceos. Si nosotros quisiésemos, ¿verdad?, identificar quién eran los fariseos y los saduceos, eran líderes religiosos que existían para el pueblo de Israel. Existen algunas diferencias muy significativas entre unos y otros. Podemos ver, por ejemplo, que los fariseos eran generalmente rabinos. Los saduceos eran aquellos miembros más de élite y que eran parte del Sanedrín. Estos saduceos creían más bien en aquellos beneficios políticos, económicos, y fomentaban ellos muy a su satisfacción aquellos poderes o relaciones políticas. La diferencia más significativa también está en que los saduceos creían más específicamente en la ley entregada por Dios, específicamente en la Torá. Sin embargo, los fariseos creían entre lo que era la ley que había entregado nuestro Señor escrita, pero también ellos aceptaban y creían aquella que había sido por tradición oral o por revelación de profetas judíos posteriores a Moisés. Otra diferencia significativa era que los fariseos sí creían en la resurrección. En cambio, los saduceos no creían en la resurrección. Para comenzar, podemos ver que eran diferencias significativas, por cuanto ya llama la atención que en este capítulo podemos ver que se unen, teniendo diferencias tan significativas, se unen. Específicamente para nuevamente confrontar a Jesús. ¿Y qué es lo que buscaban? Buscaban que Él les diera, les demandara una, o les mostrase una señal del cielo. Entonces vamos a ir avanzando con nuestra. Los temas centrales con los cuales nos vamos a encontrar en este capítulo, primero es una oposición unida por parte de los fariseos y los saduceos, como hemos leído, que demandan una señal especial. En este caso también Jesús les habla, pero no de una señal como lo que ellos esperaban, que era una señal del cielo. Y Él les hace esta comparación con el tiempo. Saben leer, ¿cierto?, cuando un día está, porque el cielo está revolado, pero sin embargo, más la señal de los tiempos le cambia la frase. Sin embargo, la señal de los tiempos no la saben reconocer, no pueden. En este capítulo también vamos a ver que Jesús frente a esto está reprendiendo la fe de sus discípulos, ¿cierto? Cuando les dice, bueno, habla de la levadura, pero ellos creían que se refería a que faltaba el pan, y Él les recuerda, ¿cierto?, la alimentación de los 5.000 y de los 4.000. Y para la próxima clase, porque preferí no darlo hoy día, era la confesión de Pedro y la respuesta de Jesús, porque lo vamos a ver en otra clase, porque es muy interesante cuando Jesús ya comienza a hablar de la iglesia y de la cruz como el camino del triunfo. Por lo tanto,
Jesús acá advierte a estos saduceos, ¿cierto? En la primera parte, que se unen y hacen algunas referencias. Mateo, en cuanto a que siempre ellos se juntaban o sus uniones eran solamente momentáneas y el propósito era muy definido, era destruir a Jesús, ¿cierto? Por lo tanto, cuando ellos dicen una señal del cielo, ellos se refieren a una señal o un milagro. ¿Qué significa o cómo podríamos definir qué es una señal del cielo? Primero, es un indicio de una intervención divina especial que aparentemente afectaría el desarrollo natural de las cosas. Es Dios interviniendo en el mundo. Por lo tanto, es una obra personal que depende exclusivamente de la voluntad de Dios. En principio, esta acción es una innegable manifestación de la divinidad de Dios o de su poder. Y los judíos, como ellos eran de tradición y tenían una historia detrás, ellos habían experimentado y habían leído por medio de las escrituras, y los fariseos no solamente por medio de las escrituras, sino también de la tradición oral, que habían habido siempre muchas manifestaciones de este poder sobrenatural, de esta intervención divina. ¿Cuándo lo habían visto? Yo puse algunos ejemplos acá. Moisés, por ejemplo, cuando había dado pan del cielo a los israelitas, el maná en el desierto, ¿cierto? Cuando iban con reclamos a él, que está citado en Juan, capítulo 6, del 30 al 31. Por ejemplo, cuando Josué hizo parar el sol y la luna de su órbita, relatada en el libro capítulo 10, del 12 al 13. Perdón. Elías, cuando llamó fuego del cielo para consumir el altar de Baal, ¿recuerda usted también eso que se encuentra en Primera de Reyes? Y también Isaías hizo volver la sombra 10 grados atrás. Significa que tanto los fariseos como los saduceos se referían a este tipo de señal, ¿cierto? Que Jesús pudiera hacer una intervención sobrenatural vista por todos como una señal del cielo. Sin embargo, él les da una respuesta que seguramente les sorprende a todos. Les dice, ustedes saben conocer el buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, decís, y por mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles y el cielo está nublado. Mas la señal de los tiempos no la podéis conocer. Y aquí nosotros vemos, ¿cierto?, que la señal que ellos estaban exigiendo era algo absolutamente distinto a la respuesta que les da Jesús. Les dice, ustedes piden esta señal, más la señal de los tiempos, ustedes no la pueden conocer. Por lo tanto, vamos a ver una oposición demandando una señal. Vemos a los fariseos y los saduceos que se les recrimina por medio de Jesús una habilidad extraordinaria para pronosticar el tiempo por aquellas señales que estaban en los cielos, pero sin embargo eran incapaces de discernir las señales de los tiempos. Y cuando hablamos de tiempo, acá nosotros tenemos que ver que hay dos tipos de tiempo. Hablamos del tiempo cronos, que es aquel que es cronológico, es el tiempo que nosotros habitualmente medimos, que es en segundos, minutos, horas, años, ¿verdad? Pero el tiempo de Dios se llama kairos. Se refiere a un momento especial, decisivo, estratégico y oportuno. Y también nosotros podemos ver, ¿cierto?, Jesús y milagros, especialmente en la cruz, que fue con su resurrección, y este fue el tiempo de Dios. Este tiempo que se estaba viviendo, no sé si usted recuerda en el relato de Juan cuando dice, este es el tiempo. Este es el tiempo, dice, y el reino de Dios. O sea, con él se constituye el kairos de Dios. Y este también son precisamente los tiempos que ellos, los fariseos y los saduceos, no sabían discernir.
que eran los tiempos de Dios. Por lo tanto, que ellos esperaran una señal o un milagro de una intervención divina era muy distinto. Ellos estaban hablando de un cronos, de un tiempo crono, saber distinguir un tiempo cronológico o un tiempo del día o del año. Pero sin embargo, ellos no sabían reconocer el tiempo de Dios, que es el Kairos, cuando se implementaba, ¿cierto?, este tiempo del reino de Dios. Acá podemos ver también que Jesús clasifica y les da, dice, lo único que ellos van a tener es la señal del profeta Jonás. Y acá cuando habla del profeta Jonás, normalmente se refiere que es aquella que nosotros sabemos que seguramente algunos estudiosos dicen se refería al tiempo que Jesús iba a estar, digamos, de su proceso de la cruz y su resurrección. Por lo tanto, Jesús le da una clasificación a estos líderes religiosos, medio calor ahora, como una generación malvada y adúltera, porque pedían una señal que era obligatoria de fe. ¿Qué significa eso? Que ellos, para evidenciar quién era Él y para realmente tener fe en Él, vale decir, en Jesús, buscaban que Él hiciera una señal, algo que fuera visible por ellos. Es decir, tenía que hacer algo extraordinario, sobrenatural, en el tiempo, para que ellos realmente pudieran decir, ah, sí, tiene autoridad y tiene poder. Muy probable que lo tenían que demostrar con algo de la naturaleza. Y esto, él les llama, cuando piden una señal para tener fe, les dice que son una generación malvada y adúltera. Una generación malvada y adúltera, queridos hermanos, es aquella que no tiene suficiente fe. El concepto de generación adúltera era un término muy usado en el Antiguo Testamento. Jehová siempre se consideraba como el esposo de su pueblo, ¿cierto? Y podemos ver a través del Salomón, en los cantares, también lo podemos ver, ¿cierto?, en otros textos bíblicos. Isaías, cuando dice que le ha sido infiel con los profetas menores, también lo podemos ver, ¿cierto? Él, el esposo, el pueblo le ha sido infiel. Los fariseos y saduceos pretendían servir a Jehová, pero realmente servían muchas veces a otros dioses paganos o dioses ajenos. Ellos confiaban más en lo que el poder político y económico les podía dar a través de rendirse ante estos poderes que existían. Por lo tanto, él les dice generación adúltera porque le eran infiel. Mateos, en su libro, cita 2 veces esta advertencia solemne de Jesús, que la única señal que tendrían sería aquella que sería dada en el futuro. Y seguramente se refiere, dicen algunos comentaristas, a la resurrección y la muerte de Jesús, ¿cierto? Y su resurrección al tercer día. Como ustedes pueden ver, en esto, el libro de Mateo no da mucha señal con respecto a quiénes eran estos líderes religiosos, sino más bien se sitúa en lo que ellos pedían, en lo que ellos querían y en lo que significaba. Por lo tanto, Jesús, frente a esto, lo único que hace es no darle mayor importancia, y Jesús reprende la falta de fe de sus discípulos y comienza a hablar a sus discípulos ahora. Es como que les da esta respuesta a estos líderes religiosos, pero posteriormente comienza un diálogo con sus discípulos. Y lo que hace es reprenderlos por la falta de fe. Significa que dejó a ellos e inicia con sus discípulos el cuarto y el último retiro. Algunos estudiosos dicen que pudo haber este retiro
a lo largo de todos los pasajes que hemos visto, siempre él se retiraba con sus discípulos a explicarles algo. Acá se piensa que este retiro pudo haber durado semanas y hasta meses. Es el más importante y otra vez ocurre este retiro en tierras gentiles. Los discípulos se olvidaron de llevar el pan, como leía mi hermana Magali, ¿cierto? Y él les dice, mirad y guardaos de la levadura de los fariseos y saduceos. A mí me parece muy extraño, me imagino ver a Jesús hablando con ellos y ellos están escuchando y se vuelve a hablar con los discípulos y le dice, mire, guárdense de la levadura de ellos. Entonces ellos se miraron seguramente los discípulos y se preguntan, ¿qué estará diciendo? ¿Por qué nos dice eso? No trajimos pan. Lo primero que piensan con levadura es, no trajimos pan. Entendiéndolo Jesús, porque Jesús muchas veces no necesitaba muchas palabras para comprender lo que pasa en el corazón del hombre. Le dice, ¿por qué pensáis? O sea, él reconoce lo que uno piensa. ¿Por qué pensáis de vosotros? ¿Pero qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Y aquí les da una doble enseñanza, porque les comienza a hablar de la levadura, pero también del pan material. No entendéis aún, ni os acordáis de la alimentación, ¿cierto? De los panes de los 5.000 hombres. ¿Cuántas cestas recogiste? O sea, nuevamente los discípulos caen en pensar que hubo negligencia de ellos de no traer la comida. Pero sin embargo Jesús inmediatamente, en lugar de aclararle, le dice, no, no estoy hablando de ese pan, estoy hablando de la levadura. Sin embargo, aprovecha esta oportunidad para nuevamente hacer una relación estrecha entre lo que es el discernimiento espiritual y la fe. Esa es la enseñanza que él quiere darle. ¿Cuánto discernimiento tenían ellos? Ninguno, porque ellos pensaron en el pan natural y por eso les da la lección. O sea, ¿por qué ustedes están pensando en el pan? ¿Acaso no recuerdan lo que yo hice con los 5.000 y los 4.000 cuando los alimentamos? Pero ellos no tenían discernimiento, no entendieron lo que les quería decir con respecto a la levadura de los fariseos y de los saduceos. Les dice, ¿cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije? No hubo discernimiento espiritual de los discípulos. Dije que os guardarais de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Entonces entendieron, dice, ahí recién entendieron que no les había dicho que se guardaran de la levadura del pan, sino de la doctrina que los fariseos y los saduceos entregaban. Por lo tanto, lo primero que hace es, hay una relación estrecha entre el discernimiento espiritual y la fe. Esto es inversamente proporcional, que significa que a mayor discernimiento es muy probable que haya mayor fe. A menor discernimiento espiritual, menor fe. Y Dios es muy fiel para proveer a los suyos. De hecho, les recuerda las otras alimentaciones que habían hecho. Queridos hermanos, por conclusión, nosotros podemos ver acá que la falta de fe en Dios nos lleva a dos importantes faltas en nuestra vida espiritual. ¿Cierto? Tener poco discernimiento y tener poca fe. La falta de capacidad para entender o discernir verdades espirituales a menor fe, es muy probable que nosotros vamos a tener menos capacidad de discernir verdades espirituales. Y me recuerdo mucho cuando nosotros recién iniciamos nuestra vida de fe. Nos dicen, hay que leer las escrituras. Es que me cuesta porque no las entiendo. O usted me lee un texto y yo no entiendo cómo usted logra interpretar esto. Es porque hay una falta de capacidad de entender o de discernir verdades espirituales. Dios es galardonador de los que le buscan. A mayor cantidad de veces que nosotros
destinamos nuestro tiempo al estudio, a la lectura, a la oración, nuestro discernimiento espiritual proporcionalmente también va aumentando, porque Dios va generando ello. Ahora, cuando nosotros no tenemos suficiente fe y tampoco tenemos suficiente discernimiento de verdades espirituales, normalmente se genera una falta de confianza en la provisión de Dios para nuestras necesidades. Y solamente no confiar que Él nos provea es falta de confianza en Dios. Y esto va a tener consecuencias. Y estas consecuencias son ansiedad, falta de discernimiento. Frente a todo este evento de carencia, se debilita la fe de los discípulos. Y comienza, ¿cierto?, esta conclusión. En este tema no quiero pasar todavía a la otra. Quiero leerles un pequeño relato para que luego desarrollemos una reflexión. Una ayuda invisible. Voy a adelantarme porque había trabajado para pasar más clase. Se llama Lectura, la ayuda invisible. Cierto estudiante de un seminario recibió la visita de unos hermanos de la fe. El seminarista, que contaba con pocas cosas para ofrecer, los atendió con mucha amabilidad, ofreciendo inclusive lo último que quedaba de café. Las visitas se sirvieron como en su propia casa, aceptando y tomando cuanto se les brindaba. Finalmente, se retiraron con muchas palabras de agradecimiento y deseando al joven bendiciones para sus estudios. Una vez solo, el seminarista observó cómo quedó su despensa, totalmente vacía y sin ocasión de reposición. Por un lado, se sentía contento por haberlos atendido bien, pero por otro lado, sabía que esa noche no tendría cena y tampoco al día siguiente, pues carecía de dinero. En la típica situación del seminarista latinoamericano, dice. Por tanto, decidió por un instante orar al Señor y leer algunos versículos de la Biblia. Y fue grande su sorpresa cuando al abrir la Biblia encontró dentro un manojo de billetes o de dinero. Los visitantes lo habían puesto allí en un momento en que el seminarista no observaba. Esa ayuda invisible, casi anónima, le indicaba de qué modo Jesucristo se vale de lo suyo para extender su ayuda en el momento oportuno y a las personas debidas. Este relato, queridos hermanos, es la ayuda invisible. Es como lo que le pasaba a los discípulos. No tenemos pan por tercera vez. ¿Y qué podríamos hacer? Queridos hermanos, esta lectura, ¿cómo la aplica usted esta lectura a su propia vida? ¿Qué enseñanza le trae a su vida esta lectura? Tal vez muchos hemos experimentado situaciones en las cuales ha venido esta ayuda invisible. O ha visto esta mano o esta provisión de Dios de una manera sobrenatural, ¿verdad? ¿Cómo la aplica usted a su vida? No sé si alguno quiere un poco contar cómo se ha sentido a veces frente a estas situaciones, si lo ha experimentado. Tía, Angelito. hola tía. Bueno,
yo en verdad lo asocio esta historia con el poner a Dios primero. Yo, bueno, ya que contarle un poquito mi historia, ya que, como decía, una vez me acuerdo que me pasó en la universidad que estábamos con un montón de actividades en la iglesia y yo estaba súper asustado porque tenía que rendir una prueba y tenía 2 pruebas y solamente me dio el tiempo para una. Y además me acuerdo que teníamos una actividad en la iglesia y eso sabía que iba a arriesgar mucho tiempo el asistir. Bueno, en verdad, yo dije ahí que sea lo que Dios quiera, ¿no? Y puse primero al Señor, pues, o sea, servir primero en las cosas de la iglesia, y luego con el tiempo que me quedó, que fue como una tarde, si mal no recuerdo, estudié para la prueba que me faltaba por estudiar. Em, yo me acuerdo que en esa ocasión entré con, de verdad, yo sabiendo que no me iba a ir bien porque la prueba no había estudiado, pero para mi sorpresa, en verdad, fue que al momento de sentarme yo a la prueba, sentí como que, no sé, o sea, vi la hoja y todas las cosas que hayan estudiado estaban ahí en la prueba. Todas las cosas, justamente lo que haya estudiado, de toda la materia, que no alcancé a estudiarla toda, estaba. Y ahí pude ver la mano del Señor, que como él ordenó todo. Yo me acuerdo que esa me quedó súper grabada esa ecuación, esa situación, porque fue como algo sorprendente para mí, porque bueno, uno dice a veces yo me salvo como estudiante, pero en esa situación fue una situación que estaba muy, ¿cómo se dice? Muy preocupado porque sabía que tenía poco tiempo. Me acuerdo que en esa ocasión en la prueba hubieron 2 azules y fui yo uno de los azules, habiendo estudiado incluso poquito cuando mis compañeros habían estudiado toda la materia. Y bueno, en eso vi la mano poderosa del Señor, que en verdad el Señor siempre cuando uno lo pone primero es como que de alguna manera sobrenatural Él actúa por detrás y da respuesta. Eso Qué tiene. lindo, Ángel, qué lindo, Ángel. Hermoso, hermoso lo que tú estás diciendo. Y estos son testimonios de vida. La ayuda invisible, lo que podemos contar hoy día de lo que ha ocurrido, no una vez, yo creo que son innumerables. Y hermosa tu relato. Cómo experimentaste la mano invisible de Dios moviendo las cosas a tu favor. Todos nosotros podemos contar estos relatos, por eso yo decía, porque aumenta nuestra fe, es un compartir nuestra fe, la obra de Dios sobre nuestras vidas. Así es que no sé si alguien más quisiera compartir algo. Bueno, yo lo he visto a lo largo de toda mi vida. A lo largo de toda mi vida he visto la provisión y la mano de Dios sobre mi vida. Yo les podría decir así como que todo lo que tengo, y creo que muchos de ustedes también pueden relatar exactamente lo mismo, todo lo que tenemos, lo tenemos porque Dios ha sido fiel y misericordioso con nuestras vidas. Nada de lo que tenemos. Yo les voy a contar, yo por muchos años tenía el sueño de mi casa, de construirla, y alguna vez Dios, hace muchos años, a mí me dio una palabra de que me iba a construir mi casa. Y usted creerá que yo lo esperé siempre. Todo el mundo me decía, pero si pueden comprarse una casa, mira, acá, vayan allá, esto, otro. Y lo intenté muchas veces. Y por diversos motivos jamás pude. Por distintas razones, nunca pude. Pero yo creí en esa promesa del Señor. Y así fue como Dios proveyó y entregó todo lo necesario y más de lo necesario. Y gracias a Él lo tengo todo. Usted dirá, como alguien alguna vez a lo mejor me pudo haber dicho, pero trabajaste toda tu vida. Yo creo que ni trabajando toda mi vida lo hubiese logrado. Eso no fue por mi trabajo, no fue por mi esfuerzo, no fue por el esfuerzo de mi esposo, no, fue provisión de Dios. Y alguien me podrá decir, sí, pero bueno, son años de trabajo. No, fue provisión de Dios. Y eso es lo maravilloso de nuestro Señor. No sé si alguien más quiere compartir algo, quiere decir algo. Bien, vamos a pasar entonces a las preguntas del texto, de lo que hemos leído. ¿Qué diferencias encuentra usted entre las preguntas de los fariseos y los saduceos con la respuesta de Jesús en cuanto a la señal de los tiempos? Y me recordé y les quería leer esta parte, que había una tribu de las tribus del Antiguo Testamento que era los hijos de Isaacar. Y dice así,
en Primera de Crónicas 12, capítulo 12 del 32, y dice, de los hijos de Isaacar, estamos hablando del ejército que tenía David. Dice, de los hijos de Isaacar habían 200 principales que acudieron. Eran entendidos en los tiempos y sabían lo que Israel debía hacer. Esto es ser entendido en los tiempos, queridos hermanos. Es ser como la tribu de Isaacar. Es conocer, ser entendidos en los tiempos y también es saber lo que uno debe hacer. Y cuyos dichos seguían todos sus hermanos. Que Dios permita que en todas las iglesias hayan algunos con la visión de la tribu de Isaacar, que son aquellos que tienen visión, que tienen entendimiento para guiar, para que los demás sigan, que tienen ese discernimiento espiritual para poder conocer los tiempos que Dios quiere hacer vivir a la iglesia. Todos nosotros deberíamos saber y conocer cómo Dios nos hace vivir tiempo. En nuestra vida, Dios es un Dios de cambios. Nos hace vivir diferentes tiempos, pero esos tiempos que Dios nos hace vivir, todos deberíamos de saber lo que Dios está trabajando sobre nuestras vidas, lo que Dios está obrando en nuestras vidas y qué es lo que nosotros debemos hacer para estar en la voluntad de Él. ¿Cuándo fallamos en esto? Cuando no tenemos fe y cuando no tenemos el discernimiento espiritual. Por lo tanto, nos identificamos a veces en nuestro caminar de fe, en este peregrinaje que llevamos. Nos identificamos a veces con los fariseos y los saduceos, o al querer ver señales, o con los discípulos cuando nos falta la fe. ¿Cómo nos vemos ahí? La verdad es que yo creo que muchas veces también nosotros somos como los fariseos y los saduceos, Señor, pero es que yo quiero verlo, yo necesito tal cosa y ahí aumenta mi fe cuando veo las cosas. Pero muchas veces somos como los discípulos, que Dios ha hecho, como hicimos la reflexión en el relato, la mano invisible de Dios siempre ha estado presente en nuestras vidas. Y muchas veces ha abierto el mar para que pasemos, ha hecho camino en el desierto, ha provisto cuando necesitábamos, pero nuevamente nos encontramos en algún lugar difícil de nuestro peregrinaje y nuevamente nos olvidamos y flaqueamos y nuestra fe se debilita y perdemos esta capacidad de discernir la voluntad de Dios. ¿Cree usted que es importante para usted y la iglesia saber interpretar la señal de los tiempos? Les dejo para que me comenten, voy a salir de acá para poder verles a todos, pero ¿se recordarán de algunas preguntas para que las vayamos viendo? Perfecto. Y si no, de todo lo que a usted le ha quedado en su corazón. No es necesario que responda específicamente esto. Bien, ahora los veo a todos. Ahora los veo. ¿Qué les parece? ¿Qué cosas creen ustedes que ha dejado a su corazón esto? ¿Cómo se ha sentido frente a estos relatos? ¿Cómo nos identificamos? Hermana Elena. A ver, hermano, la verdad es que como bien dijo usted, hermana, no me voy a recordar de cada una de las preguntas, pero sí podría decir lo que queda en mi corazón después de haber escuchado esta palabra, y en cierta forma a mí, bueno, muy personalmente, a mí como que me tiende como a confrontar cuando recién tú hablabas de que hay personas que a veces siempre decimos por qué ellos tienen ese discernimiento, por qué ellos pueden entender mejor las cosas. Y a mí en lo personal me cuesta mucho, y eso tú lo sabes, en que a veces me cuesta mucho poder llegar al entendimiento de la palabra. Y uno ve que otras personas tienen esa capacidad. Entonces ahí donde siento como que el Señor me confronta
y hacerme la pregunta, ¿cuánto tiempo es lo que yo le dedico a leer, a intuirme en la palabra del Señor? ¿Cuánto? Entonces ahí es cuando yo les comento que realmente a mí la palabra me confronta. Cuando escuchaba cómo hablabas, yo decía, Señor, realmente cuánto es el tiempo que yo te dedico y un tiempo de calidad para poder discernir tu palabra. Entonces es como de repente, como un remesón, así, como decir en el buen chileno, y perdónenme si lo digo así en forma tan, es como pónete las pilas, una cosa así, o sea, ya realmente empieza a zambullirte, no te conformes con lo superficial, sino que zambúllete en la palabra de Dios, empieza ya como a meterte en aguas más profundas y no en lo superficial. Entonces eso de verdad que para mí fue, lo había leído muchas veces, de verdad que muchas veces había leído esta palabra, no es la primera vez, pero ahora es como que fue como que realmente primera vez que la escuché. Y ha sido de mucha bendición. Y creo que va a ser de más bendición aún cuando realmente empiece a aplicar la palabra. Amén. Así que eso, hermanas. Amén. Muchísimas gracias, hermana Elena, muchísimas gracias. Lo importante es esto, que uno lo haga con gozo en el corazón, que no se sienta como que la palabra a uno la confronta y uno como que se quiere autoexigir. No, la palabra de Dios siempre viene llena de gracia. Y esto es motivarles, es como decirle, Dios va a estar haciendo esto en cada uno de nosotros. Y cada día va haciendo mejores cosas en nosotros. Y si nosotros trabajamos unidos a Él, en la voluntad de Él, va a ser más maravilloso. Así que, hermana Elena, lo que Dios ha hecho en su vida es lo que usted hasta ahora necesita. Y de aquí en adelante siempre va a ir creciendo. Nunca disminuyendo, creciendo. Porque la obra de Dios, lo que ha comenzado, dice, la terminará. Por lo tanto, cada día Dios va a ir entregando más cosas a su vida. Ahí está la importancia, ¿cierto?, de nosotros. Piensa en el rol de los discípulos, que los discípulos habían estado de 2 alimentaciones multitudinarias. O sea, dice que ni siquiera fueron contadas las mujeres y los niños. Tiene que haber sido algo tan asombroso, como la otra vez nos decía nuestro hermano Benedicto, ¿cierto?, que parecía como que él cada vez que relata, él como que se inserta en el relato, como que es como lo que uno diría etnográficamente, ¿cierto? Yo me instalo junto con ellos y soy parte de toda esa gente, y estoy observando, ahí estoy mirando como un espectador, pero siendo parte. A mí me parece muy interesante cómo él lo relata. Entonces, y aún así los discípulos, nuevamente él dice, ¿de qué nos está hablando la levadura? Oh, no trajimos pan. O sea, era necesario que ellos llevaran nuevamente el pan. Hermana Elena, habían vivido con él, han transitado, han caminado, han peregrinado, ¿cierto? Lo han visto comer, lo han visto dormir, lo han acariciado, han visto sus milagros. Entonces, hermana Elena, maravilloso para nosotros, que es por fe, que es por fe. Así que tranquila, que la motive, eso nada más. No sé si alguien más quiere comentar algo, me estaba acordando el de los huesos secos, pero bueno, no lo voy a alcanzar a leer, pero para que puedan participar ustedes. No sé si alguien más quiere comentar algo que le ha dejado estos relatos, que ha sentido frente a la palabra. Hermana Cecilia. Hermano Benedicto. Sí, realmente en estos 12 versículos habría muchas cosas que decir. Sí. Porque cada uno de los versículos, cada uno de los hechos, está mostrando cosas. Yo quisiera contrastar, en primer lugar, eso quiere decir que tengo más, en primer lugar, a los discípulos con los fariseos y los saduceos. Ya. Porque parecen, cuando les habla de la levadura, de los fariseos y los saduceos, ellos inmediatamente dicen, es que nos trajimos pan.
Se ven muy ingenuos, ¿no es cierto? Muy sencillos. Como que le falta un poco de discernir un poco las cosas. Pero después de todo este diálogo con Jesús que les recuerda, ¿no es cierto?, de la alimentación de los 5.000 y de los 4.000, él les dice, les digo esto para que, me refiero a que ustedes se guarden de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. A eso me refiero. Con eso está él apoyando a los discípulos, diciendo, es bueno que sean así ustedes, es bueno que sean así, porque en Lucas 12:1 dice que la levadura de los fariseos es la hipocresía. Y ellos con todos sus conocimientos, ¿no es cierto?, con todo su... Acuérdense, los fariseos, los saduceos, ellos se aprendían como de memoria, ¿no es cierto?, la Torá, el Antiguo Testamento. En la escuela era dentro de la sinagoga y ahí memorizaban y se aprendían de memoria. Estos discípulos, ¿no es cierto?, que eran algunos pescadores, ¿no es cierto?, en otra parte del hecho dice hombres sin letras y del vulgo eran, así los calificaban, eran sencillos. Entonces le está diciendo, sigan como así y van a crecer mucho, pero no lleguen a ser hipócritas. El hipócrita disfraza las cosas, no dice lo que está pensando. Y ellos lo dicen, ay, nosotros nos faltó pan. Sigan así como sean. Y en otra parte Jesús dice que si no fueres como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Y yo observo en este momento, si no, ¿no es cierto?, que algunas declaraciones, es decir, que absorbo la enseñanza, recibo la enseñanza que está siendo entregada. Estos hombres con toda su sabiduría los llamó hipócritas. Hipócritas porque ellos sabían bastante, muy bien, las características del Mesías prometido. Y podían bastante fácilmente identificar a Jesús como aquel Mesías que había sido prometido. Y Mateo se preocupa mucho de decir para que se cumpliese lo dicho por los profetas, para que se cumpliese, es decir, está dando como una cátedra en cuanto al cumplimiento de la profecía, y esto lo sabían los fariseos y los saduceos, lo sabían. Entonces venían con hipocresía a tentarle y pidiéndole señal del cielo. Pero quiero contrastarlo con la sencillez de los discípulos. Es como que Jesús dijo, van bien por este camino ustedes, van bien, pero no se contagien con la hipocresía de estos hombres, de los fariseos y los saduceos. Creo que esa reflexión me ha dado para que no quede como que los discípulos eran casi como tontos, no, eran hombres sencillos, pero que iban por un buen camino. Yo creo que acá la palabra lo que nos está diciendo es la doble enseñanza que le estaba dando Jesús. La enseñanza para ellos era doble, porque les estaba diciendo, les dice, hombres de poca fe, ¿por qué pensáis así en su interior? Porque ellos se habían olvidado de que hacía muy poquitito había hecho la otra alimentación, ¿cierto? A los 5.000, a los 4.000. Entonces, acá les enseña a que esa fe, cada vez que ven esta mano invisible de Dios obrando en favor de ciertas situaciones, nuestra fe debe aumentar, ¿cierto? Debe aumentar. Y de eso se trata. Les estaba enseñando que tenían que aprender a discernir también. Él los estaba preparando, porque recuerde que vamos a terminar este capítulo con lo que recién vieron ahí que decía cómo Él ahora les va a enseñar qué es la iglesia y qué es lo que representa la cruz. Es el triunfo. Y el triunfo iba a venir por medio de ellos también, porque ellos iban a ser los que iban a tener que propagar este evangelio, ¿cierto? Estas buenas nuevas. Ellos iban a seguir esta obra. Entonces el Señor aquí ya los quiere empezar a preparar para lo que venía. O sea, nunca se contaminen con esta doctrina que ellos tienen, porque esta doctrina no es la real.
lo que vino a traer Jesús era superior, ¿cierto? Superior. Imagínense que entre ellos había problemas porque unos decían, no, creemos solamente en lo que está escrito. Los otros decían, no, pero también nosotros como judíos tenemos una tradición oral. Y Mateo hace mucho énfasis en estas cosas culturales, muy propias del pueblo israelí, justamente para los israelitas, ¿cierto? Entonces, por eso que era muy importante considerar todos estos elementos. Y él los relata muy bien. Por eso que era para el libro según San Mateo, por eso se llama según San Mateo, era justamente para dar a conocer esto. Y aquí vamos a venir con la confesión, ¿cierto?, de Pedro, cuando les pregunta, ¿quién soy yo? A continuación, en la próxima clase vamos a ir viendo eso. Así es que, queridos hermanos, no sé si alguien quiere contribuir con algo más de lo que haya podido comprender, entender, o cómo este relato le trajo algunos aprendizajes, alguna enseñanza, o alguna visión que no fue expuesta, ¿cierto? Y que el Señor puede haber traído luz, como a mi hermano Benedicto, ¿cierto? Que le da una visión y él también la comparte. No sé si alguien más, porque la hacemos todos, la clase. Bien, entonces, ¿no hay otro comentario? Perdón, Perdón, hermana. hermana. Si no hay nadie más, entonces me voy a repetir el plato. Por supuesto, pues, mi hermano Benedicto. Se aprende muchísimo con la participación. Estaba pensando también en la pregunta que usted puso por escrito, discernir las señales de los tiempos para nosotros hoy. Realmente tenemos una avalancha de información, de noticias y de cosas que suceden. Se han levantado falsos profetas, falsos cristos, que realmente discernir las señales de los tiempos no es fácil hoy en día. Porque si vamos a creer a uno y no creer a otro, y ahí nos vamos a perder. Yo creo que para discernir las señales de los tiempos hoy, lo principal es la palabra de Dios. Y no es fácil discernir las señales de los tiempos. Creo que hoy en día hay una tremenda confusión. Me acuerdo de un escritor, Margot, que ahora ya no aparece, que habló de señales, que Israel es el reloj de Dios, todas esas cosas. Con todo respeto a aquellos que creen de esa manera, pero a mí me parece que no son esas las maneras con que nosotros vamos a discernir las señales de los tiempos, hermano. Creo que tenemos que tener un poco más de profundidad. Esto nos ayuda mucho, los estudios bíblicos, la predicación dominical, todas esas cosas nos ayudan a nosotros, vamos creciendo. Creo que tenemos que ver con más cuidado todas estas cosas que se dicen, ¿no es cierto? Tenemos una tremenda avalancha de información o de mala información con respecto a las señales de los tiempos. Eso no me quería decir que es una preocupación. Muchísimas gracias, mi hermano Benedicto, una gran verdad. Y si nosotros vamos al libro de Oseas 4:6, dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de Dios, ya también yo me olvidaré de tus hijos. O sea, esta es una invitación permanente a que nosotros seamos conocedores de la palabra del Señor, ¿cierto? Y hay algo muy maravilloso del pueblo israelita que nosotros también debemos rescatarlo, ¿cierto? Que ellos toman al pie de la letra cuando dice que la palabra debe estar, como dice el mandamiento, debe estar en los dinteles de tu puerta, debe estar en tu mente, debe estar en tu corazón, debe estar en tu boca. O sea, nosotros, de hecho, todo lo que hablamos, cuando oramos, cuando conversamos, debería estar llena de la palabra de Dios, no de lo que nosotros creemos o lo que nosotros pensamos, sino la palabra de Dios. Por eso es tan importante que el pueblo de Dios sea instruido en la palabra de Dios. Yo creo que, y estas clases, yo siempre digo, yo soy una hermana igual que ustedes.
la clase yo siempre los invito y les digo antes para que se pueda leer, porque es muy importante que la clase sea participativa, sea activa, sea en donde todos ustedes reciben y Dios hace algo con esta palabra en sus vidas. Y muy probable que yo no aborde todas las cosas que el Señor quiere mostrarnos y que a través de ustedes lo puede hacer, lo puede ir haciendo y juntos construimos este conocimiento. Así que eso es lo más relevante de todo esto, que es un aprendizaje para todos nosotros. Nadie puede decir que es absolutamente erudito en la palabra. Y lo más maravilloso que el Espíritu Santo es el que nos ayuda, es nuestro maestro. El Espíritu Santo es nuestro maestro. Él dice, nos llevará a toda verdad y a toda justicia. Por tanto, cualquiera que no dice, me cuesta, no lo entiendo, me gustaría saber más, pídale al Espíritu Santo. Pídale al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo lo va a hacer. Porque Él está para ayudarnos. Y no hay nada más maravilloso que conocer a este Dios revelado por medio de la palabra. ¿Alguien más? No sé si quiere, mi hermana Magali parece que también recién quería decir algo. No, sí, no, estaba ahí ¿Sí, no? pensando. Sí. Bueno, decir que interesante y como decía, muchas veces yo me pongo en el lugar también de los discípulos, que muchas veces ellos tuvieron la experiencia de vivir con Jesús y les faltó fe y tenían incredulidad en cierta medida de todas las cosas, falta de fe. Y a nosotros muchas veces también nos falta fe frente a las situaciones que vivimos en el día a día. Y queremos señales como grandiosas, como decía ahí, como los saduceos, fariseos, que quieren señales, y el Señor todos los días nos da señales concretas. Entonces, creo que muchas veces, y más aún, si nosotros creyendo y sabiendo conocimiento de la palabra nos cuesta, me imagino a la gente que no conoce de la palabra y que está afuera, quieren como señales milagrosas, como especiales, no sé. Entonces creo que el Señor nos dé a nosotros, que somos sus hijos, también discernimiento y palabras para llegar a aquellos que no le conocen. Creo que también como iglesia, también a nosotros, que el Espíritu Santo nos guíe a entender cuáles son sus propósitos, qué es lo que quiere de la misión, qué es lo que quiere que realicemos como cuerpo, como esta iglesia, esta congregación. Bueno, iglesia somos todos, pero como comunidad de fe. Creo que a veces es difícil porque no tenemos esa fe, esa claridad de escuchar la voz o ser sensible a la voz del Señor. Y dentro de todo este tiempo pidamos al Señor que el Señor también como congregación, como comunidad de fe, nos ayude a entender sus propósitos, qué es lo que Él quiere que realicemos. Así que ese es mi comentario de todo esto. Que podamos entender también y escuchar la voz del Señor. No esperemos como cosas grandiosas, señales estruendas para poder entender lo que el Señor quiere. Sí, qué importante, querida hermana Magali, lo que acaba de decir. Súper importante. Primero porque inmediatamente me llevó a un versículo cuando dice, estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciéndonos, ¿cuándo serán estas cosas? La señal de los tiempos y el fin de los siglos. ¿Y qué señales habrán de tu venida y del fin del siglo? O sea, ellos esperaban señales. Y él les dice, respondiendo, Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. O sea, qué importante es lo que decía, que hoy día la gente a lo mejor que conoce menos del Señor, si alguien hace una señal
como las que leíamos, ¿cierto?, que ocurrieron en el Antiguo Testamento, la de Josué, la de Moisés, ¿cierto? Una señal divina, portentosa, la gente se iría y podría ser fácilmente engañada porque vería un poder sobrenatural. Pero sin embargo Jesús nos dice que ese tipo de señales, no, cuidado, que nadie los engañe. Es más importante saber conocer las señales de los tiempos. ¿Y cuáles eran las señales de los tiempos? Lo que está escrito. Aquí está escrito todo lo que está por venir, lo que ha pasado y lo que está por venir. Por eso es tan importante que como hijos de Dios seamos conocedores de la palabra, para que nunca seamos engañados. Y también es muy importante, querida hermana Magali, que en las iglesias, la iglesia tenga visión de Dios, visión de Dios. La iglesia cumple un rol muy especial y cada iglesia tiene un sello especial. Hay iglesias que son iglesias donde uno dice, yo voy a esta iglesia y son poderosas en la palabra. Hay otras que tal vez dicen, no, ahí hay muchas sanidades. O hay otras que, no sé, hacen mucho trabajo comunitario. Yo siento que este tiempo nosotros nos hemos ido transformando en una iglesia muy fuerte en la oración. Y las cosas que han ocurrido en nuestra vida nos ha llevado, en nuestra vida de fe, en nuestra comunidad de fe, nos ha llevado a ser una iglesia de oración y de palabra. Este tiempo ha sido fuertemente en la palabra y fuertemente en la oración. Y eso es maravilloso, porque es justamente lo que Dios quiere que hagamos. Y Dios sabe los planes que tiene. Así es que yo digo, Señor, desarróllanos esta capacidad de poder entender lo que tú quieres traer para este tiempo en nuestras vidas. Así que muy bonito, muy bonito. Yo me siento muy contenta de que estemos estudiando todo esto. No sé, querida Mónica, si llegó tardecito, espero que le haya ido muy bien con su hermana. Sí, hermana Cecilia, llegamos hace poquito rato, así que ahí alcancé a conectarme la colita, creo. Pero ya veré el video después. Pero agradecida del Señor principalmente porque mi hermana le fue, no bien, muy bien, gracias al Señor. Ay, qué bueno, gracias a la respuesta del Señor, así que lo que ella tiene le van a tratar con medicamentos, que es lo que estábamos deseando, gracias al Señor, porque era intervenirle, era ya más peligroso, más complicado. Pero también ahí el especialista en neurología nos explicaba que en cierta forma lo que ella tiene en su cabeza, el ser humano en sí lo tiene, hay alguno que se le desarrolla. Es como un coágulo que a algunas personas se le desarrolla. A ella le tocó desarrollarlo, pero le dijo, tranquila, es benigno y esto te vamos a sacar adelante. Así que estamos contentas, felices y agradecidas al Señor. Agradecida de las oraciones, de tanto acá la iglesia local, de los hermanos de ustedes, del pastor, de allá del sur, también las iglesias están ahí en oración constantemente, llamando para acá, dándole ánimo a mi hermana y qué sé yo. Pero con todo eso, agradecida al Señor, ¿cómo no creer en este Señor? ¿Cómo no creer? Ahí dice, como dice Magali, decía que muchas veces queremos ver grandes milagros, pero nosotros íbamos con esa, claro, incertidumbre, qué va a decir el doctor, qué va a pasar, cómo lo... Entonces, pero a la vez confiado en el Señor, que el Señor nos iba a sorprender una vez más. Yo creo que, como dice ahí, así como los judíos, muchas veces ellos querían ver un milagro que el Señor, que Jesucristo le mostrara para que ellos puedan creer, pero aún en esa cercanía que ellos tenían del Señor y todo lo que veían, el Señor iba haciendo obras hermosas, milagros, grandes milagros, aún en ellos había cierta incredulidad, porque, y hoy en día sí ocurre también en el ser humano, a veces creemos, el Señor nos responde, y estamos un tiempo contentos, agradecidos, pero después del transcurso de un periodo ya nos olvidamos y nos apartamos, nos alejamos del Señor y ya nos olvidamos de todos los momentos difíciles que pasamos. Y yo creo que en cierta forma eso es lo que también acá el Señor sabía, que Él no lo iba a sorprender a la gente o a los judíos con mostrándose, porque Él lo podía hacer, era el Hijo de Dios, pero sin embargo se limitó a estar mostrándole constantemente esto lo que puedo hacer y esto. El Señor, vemos
la forma y en la humildad que él se presentaba, y bueno, como dice también su palabra, en la bienaventuranza, me parece, los que no vieron y aún así creyeron. Yo creo que en eso es lo que nosotros tenemos que aferrarnos, a pesar de lo que hemos visto mucho, pero si no lo vemos ya tenemos que tener la convicción que el Señor hará antes que nosotros vayamos a recibir la respuesta. Y yo creo que eso es lo que el Señor en este tiempo está hablando en nuestras vidas, y es lo que estamos recibiendo, y también a través de toda esta cadena de oración que usted estaba recién ahí hablando. Eso era lo que podría decir. Amén. Bien, queridos hermanos, vamos, si no hay nada más que agregar, vamos a ir dando término al estudio. La próxima semana estaríamos viendo la iglesia, ¿cierto? La iglesia, y vamos a ver Pedro como piedra, digamos, de la iglesia, y el sacrificio de la cruz, porque aquí ya comienza a preparar a sus discípulos para lo que se venía, ¿cierto? Que era la crucifixión. Y les empieza a enseñar, ¿cierto? Predice ya su muerte y su resurrección, y les comienza a enseñar el concepto de tomar la cruz y seguirle. Lo quise dejar aparte, no quise, estaba empezando a desarrollarlo, pero dije no, porque es un tema tan lindo, tan interesante, que merece que sea con otra clase aparte. Así es que damos gracias a Dios por este tiempo que el Señor nos ha permitido vivir. Yo agradecida de la asistencia de todos ustedes, seguir orando por las peticiones que están puestas en la cadena de oración, por nuestro hermano Edgardo, que estuvo un ratito acá también con nosotros, pareciera ser que ahora se retiró. Seguir orando también por él, por nuestra iglesia de Linares, que ojalá el Señor permita que más hermanos se sigan uniendo con nosotros. Es un tiempo de unidad que Dios está creando, en un mismo espíritu, en un mismo sentir, y todo lo maravilloso que Dios está trayendo a nuestras vidas, trayendo a nuestra memoria las cosas que Él hace día a día en nuestras vidas, como Él es maravilloso para con nosotros. Es como que yo siempre digo, mientras uno más lo conoce desde aquí, más se enamora de Él, porque se va revelando de una manera igual que a los discípulos. Igual que como se fue revelando en el peregrinaje que él tuvo en esta tierra, se fue revelando lentamente hasta que llega el momento crucial cuando hace la pregunta: ¿ustedes quiénes dicen que soy? ¿Y ellos quiénes dicen que soy? Ahí es cuando recién él quiere mostrarse, porque venía la cruz. Hasta antes él hacía, no digan, o anda solamente al sacerdote y dile, pero era todo como porque él tenía que cumplir su ministerio. Él tenía que terminar su ministerio. Por lo tanto, no quería que se propagara, se distorsionara o se le diera un lugar que no era el que él quería tomar. Por lo tanto, él se fue revelando poco a poco, hasta que llegue este minuto donde va a ser la pregunta. Y ahí él se va a mostrar. Así es que, querido hermano, es maravilloso, es maravilloso. Así es que vamos a dar gracias a Dios y les voy a invitar a orar. Cerremos nuestros ojitos, inclinamos nuestra cabeza y le vamos a dar gracias al Señor. Bendito Dios y Padre eterno, en esta noche, Señor, al terminar el día, somos hijos agradecidos de ti, por tu inmenso amor, por tu tremenda misericordia y por tu compasión para aquellos que tú amas. Gracias, Señor, nos sentimos privilegiados, Padre, de ser tus hijos, que un día en tu corazón nació que en medio de multitudes de personas pronunciaras nuestro nombre y nos llamaras hijo. Señor, grabaste tu amor en nuestro corazón. Y hoy día, Señor, nosotros vivimos bajo tu amparo, tu protección. Nos has bendecido con vida eterna, con perdón de pecado. Solo hay gratitud en nuestro corazón, Señor. No hay palabras que nosotros pudiésemos decirte que evidencian, Padre eterno, lo que sentimos por ti. Mira nuestro corazón, sigue abriendo nuestro entendimiento. Danos capacidad, Señor, para poder aprender cada día más de ti. Ábrenos, Señor, las escrituras para que podamos aprender de ti, para que te reveles cada día más a nuestras vidas.
porque cada día que tú muestras de ti, Señor, solo, Padre, de nosotros surge un amor inconmensurable y un anhelo, Señor, de estar en tu perfecta voluntad. Padre, te bendecimos, te adoramos, te exaltamos como el único Dios. Nuestra decisión, Padre, está tomada. Tú eres nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador. Tómanos de la mano, encamina nuestros pasos, llévanos junto a ti siempre, Padre. Te lo pedimos todo, Señor, todo, nuestras peticiones por nuestra comunidad de fe, por nuestros hermanos que hoy sufren, por nuestras familias, Señor, que han perdido algún ser amado, por los que están enfermos, por los que están necesitados. Señor, creemos fielmente que tú eres nuestro Dios sanador, nuestro Dios proveedor, nuestro Dios que fortalece, nuestro Dios que salva, nuestro Dios que perdona. Tú eres manantial de agua fresca para nuestras vidas. Gracias, Señor. Te bendecimos y te adoramos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos. Un abrazo grande. Que el Señor les bendiga. Y nos vemos, si Dios así lo permite, la próxima clase. Amén. Seguimos con el capítulo que vimos hoy día hasta terminarlo. Un abrazo. Bendiciones. Gracias, tía. Bendiciones. Chao, hermano. Chao, chao. Chao, chao. Gracias. Bendiciones para Chao. todos. Chao, Muy chao. bello, muy Chao. bello. Abrazo, Muchas abrazo. gracias. Chao, chao, chao.